Nos acompaña David Terán, que él es gobernador del Cabildo Quichua de la ciudad de Cúcuta. Leonor Achodora, ella es lideresa del pueblo Gari. También nos acompaña Víctor Tizoy, él es alcalde mayor del Cabildo Inca. Y a mi izquierda nos acompaña Sergio Romero, que es líder del pueblo Yupa de la comunidad manureña. Para empezar, yo quisiera preguntarles si pueden presentarse en su lengua y contarnos un poco cuál es su lugar dentro del pueblo y dentro de su comunidad. Suma kuya. Yuka Shuntipikan David Terán. Mi nombre es David Terán. Soy el gobernador del pueblo Quichua en la ciudad de Cúcuta, asentada desde la década de los años 50. ¿Cuál es el lugar de origen de su pueblo y qué significa para ustedes el territorio? Entonces comenzamos por aquí. Bueno, para responderle a esta pregunta, la audiencia, los jóvenes estudiantes de la universidad están aquí. ¿Me pueden levantar la mano? Muchas gracias, jóvenes. Bien, ¿cuánto me gustaría que ustedes se vinieran un poquito más acá adelante? Porque lo que vamos a compartir es algo interesante y nos va a generar un beneficio grande. Ustedes dirán, fui a la universidad y pude conocer a 5 pueblos indígenas, 6 pueblos indígenas. Bueno, bien, para los jóvenes, porque muchos desconocen, y la finalidad de este conversatorio pues, es transmitir la identidad de ese territorio. Como muy bien conocen, han escuchado distintas lenguas expresadas en este conversatorio, como es la lengua quichua, la lengua parí, la lengua inca y la lengua yupa. También es así. Entonces, el uno con el otro, si hablamos en lengua indígena, ni el taita Romero no me va a entender, y él a mí tampoco me entiende. En el caso del pueblo marino sucede igual. Hablamos en lengua, ni ella me entiende ni yo le entiendo. En el caso del pueblo inca nos entendemos un poquito porque es algo familiar, somos casi del mismo pueblo. Bien, entonces por esa razón quería compartir en esta mañana el tema de la territorialidad. La territorialidad dentro de la cosmovisión del pueblo quichua es que nuestro territorio viene desde Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Bien, porque nuestros taitas vivieron en la lengua originaria quichua, es el Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo es toda la cordillera andina, donde se da la papa, donde se da el maíz. Casi la mayor parte de los indígenas quichuas o incas consumen el maíz y la papa. Ese es el aperitivo o la ración principal de los pueblos quichuas. Bien, entonces de esta manera, como bien logramos entender, el territorio nuestro está en el Ecuador, en el norte del Ecuador, la provincia de Imbabura. Pero los quichuas han logrado entender a lo largo del tiempo, por los ejercicios de frontera que hoy estamos tratando en esta universidad, de la misma manera nos han transmitido, y esa transmisión se imparte hacia nuestros hijos, hacia nuestras generaciones, y nuestras generaciones logran entender de que el territorio Ablayala o el Tahuantinsuyo es nuestro, y por ende no tenemos problema en cruzar una frontera y por supuesto llegar a una ciudad, llegar a una localidad y quedarnos en esa localidad. No hay nada que nos impida, porque hay un valor cosmovisional ya planteado desde nuestras comunidades. Ahora, si esperáramos nosotros que esta transmisión nos diera el Estado, pues
el pueblo quichua. Entonces, para poder compartir ese fin claro de la territorialidad para los pueblos quichuas. Por supuesto, considero que otros pueblos indígenas tienen otra expresión diferente porque son de otro lugar específico. Creo que ha sido muy interesante cómo cada uno y cada una ha situado cuál ha sido ese territorio ancestral, ese lugar de origen. Y me parece muy interesante escuchar la diversidad de lugares que aquí se mencionaron, pasando por el territorio norte del Ecuador, por Pamplona, por Putumayo, por Zulia, Venezuela. Y quisiera preguntarles por qué estamos aquí hoy en día en Cúcuta, qué nos llevó a movilizarnos y qué significa la movilidad para los pueblos, ¿no? Entendiendo que hay unas movilidades que supongo o suponemos también hacen parte de la cultura misma, que permiten mantener los lazos con los integrantes de la cultura, sostener la lengua, pero también hay otro tipo de movilidades que podemos decir son forzadas, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarles cuál fue su proceso para llegar aquí a la ciudad de Cúcuta y qué significa para ustedes la movilidad. Bueno, muy bien, movilidad. Hoy quiero dejar una frase, es Mindalaes. Mindalaes significa en la lengua quichua una persona que no se queda quieto en su territorio, sino que sale a buscar, o podría tomar una comparación del pueblo barí. Si ya la casa se va agotando en el territorio oeste, necesito cruzar al otro territorio para poder buscar. Esa es una persona Mindalaes, y como Mindalaes recibimos el primer entrenamiento de mano dentro de nuestro territorio, y es la fortaleza espiritual. Con la fortaleza espiritual y la bendición que los taitas le dan a un joven quichua, este joven, en este término que estamos trabajando de fronteras, él está dispuesto a romper fronteras, cruzar fronteras, y por supuesto, si ve una oportunidad de crecimiento en una región vecina o una nación vecina, él puede y tiene la capacidad para poder asentarse en este territorio y por supuesto poblar en ese territorio. Entonces, con esa finalidad, en las décadas de los años 50, unos taitas vinieron hacia Colombia y algunos se quedaron en Bogotá, y otros continuaron más hacia el norte y vieron que la tierra de Cúcuta era buena. El quichua siempre observa el territorio y vio que Cúcuta era bueno y se asentaron, a pesar de las situaciones de discriminación en aquel tiempo de forma muy racial. Ellos decidieron quedarse y construir su hogar y buscar que la identidad permaneciera, pero fue muy difícil para ellos. En las escuelas, en los colegios, sus pequeños muchachos recibían mucha discriminación y por ende los padres dejaron de hablar la lengua. Y esa es la mayor falencia que nosotros en el momento tenemos, y básicamente es la parte en la que nosotros estamos trabajando para poder fortalecer. Aquí hay algo interesante, y es qué papel cumplen las mujeres en su cultura. Creo que es de vital importancia. Este punto es de vital importancia porque no puede cumplir el mismo papel en mi pueblo que el pueblo barí, el pueblo inca, el pueblo yupa. Cada uno tiene en su identidad cosmovisional la forma de vivir. Pero quiero resaltar algo. La mujer indígena es una ayuda idónea, es una persona indispensable para la comunidad, en este caso para el hombre, porque el quichua logra entender que sin la compañera no hay nada progresivo, necesita una compañera para poder avanzar en los procesos de construcción de una familia.
sin la mujer no se puede. Pero también simboliza a una mujer, por lo menos para varios pueblos, es comparado con la Pachamama. La Pachamama es la naturaleza, la germinación, la fuerza que existe en ella, es comparada